Título: El granjero rico lloró al recordar a la mujer que dejó por ser demasiado delgada. Hoy, capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de campo, interrumpido únicamente por el leve susurro de las hojas agitadas por una brisa invisible. Sombras extrañas parpadeaban en las paredes agrietadas, como si la casa misma guardara secretos desesperados por ser descubiertos. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como una advertencia susurrada, mientras que afuera el aullido lejano de un lobo solitario provocaba escalofríos en la columna. Algo estaba innegablemente mal. Una verdad oculta acechaba justo debajo de la superficie, esperando a ser desentrañada. El aire se volvió denso con anticipación, mientras luces inexplicables bailaban en la oscuridad, y los rumores susurrados de los habitantes del pueblo hablaban de una antigua maldición que nadie se atrevía a desafiar. Cada extraño suceso se acumulaba sobre el anterior, tejiendo una enmarañada red de misterio que arrastraba al lector más profundamente a la historia, ansiando saber qué fuerzas siniestras estaban en juego. Ese miércoles, Javier Hernández, el multimillonario conocido por su imperio de productos orgánicos, sentía la presión sobre sus hombros como un peso insostenible. A su alrededor se alzaban estanterías llenas de frascos y cajas, todos decorados con etiquetas verdes y doradas que prometían salud y felicidad. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la infelicidad se convirtió en una sombra constante. La familia de Javier lo presionaba para expandir aún más su fortuna, mientras su competencia, despiadada y ávida de venganza, esperaba cada paso en falso. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Clara, su antiguo amor. Era difícil creer que esa mujer, a quien había dejado atrás por ser demasiado delgada, era ahora una de las voces más fervientes en la lucha por la diversidad corporal. La pasión que ella irradiaba encendió viejas cicatrices en el corazón de Javier, que creía haber enterrado. Su reencuentro lo hizo cuestionar todo. ¿Qué era el éxito si no podía compartirlo con ella? Las miradas desaprobadoras del pueblo se volvían cada vez más opresivas, convirtiendo cada éxito en una condena pública. Las noches en la casa se tornaban sombrías y las sombras más inquietantes. Clara se había convertido en un símbolo de lucha, mientras Javier se sentía atrapado en un laberinto de inseguridades al recordar el motivo de su separación. Justo cuando intentaba sanar sus heridas y alcanzar al menos un poco de paz, un oscuro secreto comenzó a emerger. La verdad detrás de su ruptura lo seguía, acechando como un espectro. La conversación con Clara se tornó tensa, cargada de reproches y emociones reprimidas. A medida que sus ojos se encontraron, el aire se volvió eléctrico, pero también helado. Ella exigió respuestas, y él vaciló, sintiendo el nudo en su garganta apretar más fuerte. Bruscamente el sonido del teléfono rompió el silencio. Un mensaje llegaba a la pantalla de Javier, desatando un nuevo torrente de emociones. Lo que dejaste atrás no ha desaparecido. Es hora de enfrentarlo, leía. ¿Era un recordatorio del pasado o una amenaza del futuro? Javier sentía su pulso acelerarse. Este era el momento en que podía decidir: enfrentar su historia o dejar que su rival lo despoje de su imperio y de la esperanza de un nuevo comienzo. Las luces comenzaron a parpadear. ¿Podría el pasado resurgir para arruinar su futuro? ¿O podría finalmente ser su salvación? La luz parpadeante estaba creando un ambiente aún más inquietante. Javier miró la pantalla de su teléfono, sintiendo su pulso acelerado. La frase resonaba en su mente:
repitiéndose como un eco ominoso. ¿Qué significaba realmente? Clara, con la frente arrugada de preocupación, se acercó. Su expresión revelaba una mezcla de nostalgia y desafío. «¿Qué dice?», preguntó, su voz un susurro grave, lleno de tensión. Javier no pudo responder. Las palabras atoradas en su garganta parecían más pesadas que antes. A medida que la habitación se oscurecía, la presión en el aire se volvía casi palpable. El viejo reloj de pared seguía su marcha, marcando cada segundo, como un recordatorio de que el tiempo no se detiene, ni siquiera para el dolor. Clara lo observaba con intensidad, hasta que un ruido estruendoso resonó desde la parte trasera de la casa. Un quiebre de ramas, un grito desgarrador. Se congelaron, cada uno atrapado en su propio shock. El lobo aullaba más cerca ahora. Sin pensarlo, Javier se lanzó hacia la puerta trasera, seguido de Clara. El aire frío golpeó su rostro mientras salían. Lo que vieron los dejó helados. Una figura encapuchada estaba de pie en el jardín, el rostro oculto, pero la postura era inconfundible. Una presencia opresiva, cargada de una energía oscura. Las sombras danzaban a su alrededor, como si la noche misma conspirara con ella. «¿Quién eres?», gritó Javier, su voz resonando en la frialdad de la noche. La figura dio un paso adelante, y de repente la oscuridad se disipó. Una luz tenue surgió de su pecho, revelando un rostro que los dejó sin aliento. Era la madre de Javier. Creía haberla perdido hace años. Muerta en un accidente trágico, supuso. Pero allí estaba, mirándolo con ojos que ardían con una mezcla de amor y dolor. «Javier», su voz temblaba como una hoja al viento. «Siempre estuviste en peligro. Debías olvidarte de ella». El impacto de sus palabras fue como un puñetazo. El pasado, la ruptura, todo cobró un nuevo sentido. ¿Por qué no le había contado nada? Estaba viva. Clara se quedó paralizada, asimilando esta culpa ignominiosa. Un silencio pesado se instaló entre ellos. «¿Qué has hecho?», preguntó Clara, su voz cobrándose. La madre de Javier miró a Clara, y en sus ojos había una advertencia, pero también compasión. «No solo él, ustedes dos son parte de un destino trágico». Las sombras a su alrededor parecían retorcerse, rindiéndose ante su inminente revelación. Nadie escapa de la maldición que les pertenece. Javier sintió un escalofrío. El suelo tembló bajo sus pies. Su mente giraba. ¿Qué secretos había ocultado su madre? Y, lo más importante, ¿qué relación tenía Clara en todo esto? Sin tiempo para asimilar lo que estaba sucediendo, un grito desgarrador emergió del interior de la casa. Una alarma de emergencia. Un fuego, tal vez. La voz de Clara los sacudió. «Javier, tenemos que irnos». Aceleraron hacia la puerta, pero Javier se detuvo. Miró a su madre, sintiendo el aire detrás de él volverse inestable. «¿Quién eres realmente?». La desconexión lo golpeó, pero su madre ya se desvanecía, dejando solo ecos de desesperación en su lugar. Todo se volvió a oscurecer en un instante. Javier comprendió que no podía escapar de su historia. Era un ciclo vicioso y aterrador. ¿Era Clara el hilo que unía todo, o el último eslabón de su condena? Los ecos del fuego resonaban, pero su mente zumbaba con nuevas preguntas. ¿Podía cambiar su destino antes de que todo se desmoronara? El aire se tornó denso, casi irrespirable. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor descompasado golpeando su pecho. Clara, a su lado, parecía haber perdido el aliento. La aparición de su madre,
siempre pensada como un recuerdo distante, era ahora una presencia aterradora. «Javier, no podemos quedarnos aquí», gritó Clara, con la mirada fija en su madre, ahora desvaneciéndose en la oscuridad. Él se sentía atrapado. No podía apartar la vista de ella. Entonces un estruendo interrumpió su concentración. Un grito. Era un sonido desgarrador, una voz familiar que emergía del interior de la casa. «¡Javier!», gritaba la voz de su hermana, Sofía. La desolación en su tono era palpable, como si poco a poco se deshilachara su alma. «¡Sofía!», gritó Javier, corriendo hacia la puerta. «¿Dónde estás?». Clara nos siguió, el eco de sus pasos retumbando en el pasillo. La casa, que antes había sido un refugio, ahora era un laberinto oscuro, lleno de ecos y sombras. Y cuando finalmente llegaron a la sala, la escena era caótica. Sofía yacía en el suelo, con lágrimas en los ojos. A su lado, un hombre de mediana edad, con una chaqueta marrón desgastada, estaba de pie, observándolos con una sonrisa gélida. Su mirada era como un hielo afilado. «¡Papá!», gritó Sofía, intentando levantarse, pero el miedo le paralizaba las piernas. Los ojos de Javier se abrieron desmesuradamente. El padre, el hombre al que habían creído perdido en un accidente hacía años, estaba allí, mirándolos como si acabara de regresar de un viaje. Era un fantasma que nunca imaginó que tendría que enfrentar. «¿Por qué no lo dijiste?», preguntó Javier, su voz temblando entre el horror y la incredulidad. «No era el momento, Javier», dijo su padre, y su tono era el mismo que había usado en incontables ocasiones, pero la desconfianza ahora colgaba entre ellos como un espeso velo. La verdad tiene sus propias reglas y sus propias consecuencias. Las palabras de su padre resonaban como un eco en su mente. Javier no podía pensar claramente. La confusión y la traición provocaban un revuelo en su interior. Sofía, aún en el suelo, miraba a su padre como si estuviera viendo un esqueleto en un ataúd abierto. Clara avanzó hacia ellos. Sus ojos ardían de preguntas. «¿Qué está pasando?». Su voz era dura, pero su expresión mostraba desconfianza. «¿Estás vivo? ¿Por qué ahora?». La tensión era palpable. Javier sentía que se deslizaba hacia una verdad aún más oscura. Su vida, su elección de dejar a Clara por ser demasiado delgada, su relación con su madre. Todo esto había rebosado en esta situación impredecible. «No ha terminado», dijo su padre, haciendo un gesto hacia el jardín. Las sombras comenzaron a moverse alrededor de él, y en ese instante un rayo impactó en el cielo, iluminando la escena. La luz reveló un lado de la cara de su padre que no era humano. Su piel se tornó grisácea, sus ojos como pozos oscuros. La presión en el pecho de Javier se intensificó, un nudo doloroso que lo dejaba sin aliento. «¡Papá, no!», gritó Sofía, retrocediendo. Pero era demasiado tarde. Con un grito ensordecedor, su padre se convirtió en una nube de niebla oscura. Un silencio sepulcral envolvió la sala. Clara y Javier se miraron, un estallido de comprensión cruzando entre ellos. «No solo somos víctimas», murmuró Clara, su voz clara y fría como el acero. «Somos parte de algo mucho más grande». El eco de las palabras se desvaneció. El grito de Sofía resonó de nuevo, pero estaba claro. Todo lo que creían saber sobre su historia, su familia, su futuro, había estallado. Una maldición pesada envolvía a la familia Hernández, y ellos eran su centro. Javier sintió el pánico transformarse en determinación. La verdad estaba allí, acechante y secreta. Pero, ¿cómo podrían enfrentar lo que venía? ¿A quién podrían confiarse cuando el hogar se tornaba en el escenario de un desastre sin final a la vista? El espejo de su pasado había revelado no solo sus errores, sino su propio futuro oscuro. Una pregunta atormentaba sus mentes. ¿Estaban listos para el precio que tenían que pagar?
La oscuridad de la sala parecía apoderarse de Javier y Clara. Las sombras estaban a su alrededor, amenazantes, como si el mundo entero los estuviera observando. Sofía yacía en el suelo, sus ojos inundados de lágrimas. El eco de la transformación del padre resonaba en sus mentes, una tormenta de caos y consternación. Pero justo cuando pensaban que las sombras eran lo peor que podían enfrentar, algo aún más terrorífico ocurrió. Un grito desgarrador atravesó el silencio. No de Sofía ni de Clara, sino de la madre de Javier, que parecía haber vuelto de las sombras. «¡No te acerques a él!», gritó, su voz como un trueno en medio de la tormenta. La figura grisácea se detuvo, pero la oscuridad a su alrededor pulsaba, como si pudiera expandirse y consumir todo. Javier miró hacia su madre y luego a su padre, que parecía desvanecerse. El caos se convirtió en un torbellino de emociones encontradas. ¿Estaba su madre protegiendo a Clara o a sí misma? El pánico en el rostro de Sofía indicaba que algo terrible estaba ocurriendo. Un nudo se formó en la garganta de Javier, sintiendo que algo iba mucho más allá de lo que estaba viendo. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. La figura de su padre parecía transformarse. Su forma era casi irreconocible, mientras la neblina oscura lo consumía. Aquel hombre, a quien habían creído perdido, se tronó en un ser extraño, a medio camino entre lo humano y lo espectral. Y entonces, de repente, un destello. Clara vio un paso adelante, sus ojos fijos en el padre de Javier, y con una voz clara y firme, dijo: «No eres él, ¿verdad?». Hubo un silencio, un instante estirado que parecía durar una eternidad. La figura titiló en respuesta, como si estuviera luchando por mantener su forma. Luego, con una risa fría y distorsionada, se permitió un momento de revelación. «Quizás no soy el hombre que una vez conocieron», dijo, mientras la niebla se espesa alrededor de él. «Pero tampoco lo son ustedes». El aire se volvió helado. Los ojos de Javier se ampliaron, mientras el horror se apoderaba de él. ¿Qué significaba eso? Sofía comenzó a temblar, mientras Clara se acercaba a ella, intentando mantenerla firme, pero la confusión la doblegaba. Javier sintió una presión insoportable en su pecho. «¿De qué estás hablando?». Su voz temblaba, la desesperación colmando sus palabras. «Lo que han creído que son no es más que un eco», murmuró la figura, mientras su voz se volvía un susurro penetrante. «Este lugar, ustedes, son parte de un ciclo interminable de tragedia. Eso no fue un accidente. Nunca lo fue». Las formas sombrías que lo rodeaban pulsaban en respuesta, como si fueran criaturas disfrutando del espectáculo. Y entonces el inesperado giro golpeó. La figura extendió una mano. «El sacrificio ya ha comenzado», dijo, lo que reveló un profundo eco que resonó en las paredes. A un costado, un fragmento del suelo tembló y un objeto salió volando, un antiguo medallón que brillaba al reflejo de la luz. La sala se llenó de gritos. En medio del estruendo, algo cambió en Clara. Ella perdió el equilibrio, un temblor recorriendo su cuerpo mientras se aferraba a la cabeza. «No, Javier, escúchame», gritó entre sollozos. Fue entonces cuando la realidad se rompió. La niebla oscura dejó escapar un rayo de luz que iluminó a Clara, revelando no solo su rostro, sino una conexión que Javier nunca había esperado. En ese momento comprendió algo que le atravesó el estómago como una puñalada. Clara no era solo un antiguo amor. Tenía un lazo mucho más profundo con su familia, un secreto devastador por descubrir,
que podría cambiarlo todo. Mientras el suelo retumbaba a sus pies y el caos reinaba, Javier sintió el sudor frío recorrer su frente. «Clara, ¿qué está sucediendo?», preguntó, angustiado. «No lo sé, no lo sé», gritó ella, sus ojos llenos de terror y confusión. La luz parpadeante de la sala se intensificaba, iluminando el medallón, que parecía brillar más con cada palabra que salía de sus labios. Javier sabía que todo lo que creía sobre su vida, su familia y su amor podría ser falso. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué la unía a ellos? Una verdad manifestándose a través del horror, y todo a punto de explotar en su cara. La pregunta retumbaba en su cabeza mientras se preparaba para enfrentar la tormenta. ¿Podrían ellos sobrevivir a lo que se avecinaba? El aire estaba pesado, casi opresivo. Javier observó con horror cómo la figura de su padre se desvanecía en la niebla. El grito de Sofía seguía resonando, como un eco desgarrador que atravesaba la sala y hacía vibrar el suelo bajo sus pies. «Clara, no puede ser él», pensó, mientras una mezcla de miedo y confusión lo envolvía. Clara, a su lado, parecía luchar contra una ola de emociones. Su rostro reflejaba terror, pero también un atisbo de reconocimiento, como si algo profundo en su interior comenzara a recordar. Los ojos de Javier se movieron frenéticamente entre su madre, su hermana y Clara. El caos era palpable, un viento helado que agitaba el ambiente, llevándose consigo los fragmentos de la realidad que conocía. «¡Sofía!», gritó, tratando de acercarse a ella, pero un tirón en su pecho lo detuvo. La revelación de su padre, desvanecido en la neblina, parecía pulsar en su mente como un tambor. «¿Quién eres realmente?», murmuró Javier, en un intento por desafiar a la presencia que una vez había sido su padre. Justo cuando iba a repetirlo, un estruendo ensordecedor sacudió el jardín, como si el propio suelo le recordara que había un mundo más allá de las sombras. El ruido se intensificó, y en medio de todo un destello de luz iluminó de nuevo la sala, centelleando débilmente, hasta que reveló una figura familiar, un hombre que nunca había esperado ver de nuevo. Era Gerardo, el mejor amigo de Javier, el que había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Su mirada era intensa, los ojos brillantes como dos lunas llenas. Estaba empapado, como si acabara de salir de un río, y en su mano brillaba una llave antigua, cubierta de un polvo gris que parecía contener el tiempo mismo. «Vine a advertirte», dijo Gerardo, su voz resonante como un trueno entre los gritos de horror. La sala quedó en silencio. «¡Gerardo! ¡Estás vivo!», exclamó Javier, pero la alegría se evaporó cuando recordó lo que había significado su ausencia. «¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí?». Gerardo miró a cada uno de ellos, y sus ojos se detuvieron en Clara. «Todo lo que han creído hasta ahora es una ilusión», dijo, su voz baja pero firme. «La verdad es más oscura de lo que imaginas. La conexión que tienen no es solo amor, es sangre». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, su rostro palideciendo, mientras se aferraba al brazo de Sofía. «No entiendo. Ustedes son parte de algo mucho más grande, una familia marcada por una maldición ancestral. La razón por la que dejaste a Clara no era solo por ser delgada. Es porque la élite familiar esconde secretos que temen ser revelados». Sus palabras eran dardos, atravesando el corazón de Javier. «No», gritó Sofía, lidiando con su propio horror. «¿Qué entiendes tú de familia? Nada de esto tiene sentido. Es el sacrificio que debes hacer», respondió Gerardo, su expresión oscura y seria. «Debes elegir, pero si eliges mal, las consecuencias serán fatales». Con cada palabra,
Una sombra parecía asomarse, como un espectro acechante en la periferia de su vista. El medallón en el suelo brilló con una luz oscura, su energía pulsando con algo indescriptible. ¿Qué sacrificio?, preguntó Javier, sintiendo que iba a desmayarse. Conéctate con la verdad de tu historia. Busca en el hogar, en los recuerdos guardados en el baúl de tu madre. El pasado no ha terminado contigo. Debes abrirlo, y sólo así podrás romper la maldición, dijo Gerardo, y antes de que pudiera responder, giró hacia la puerta. Pero el tiempo se acaba, y tú eres el único que puede decidir. Un temblor sacudió la sala, y las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, acercándose, envolviéndolos. «¡Gerardo, espera!», gritó Javier, pero ya era demasiado tarde. La figura de su amigo se desvaneció, llevándose con ella un rayo de esperanza, y dejando solo la incertidumbre y el miedo a sus ojos. El silencio se asentó de nuevo. Clara, Sofía y Javier miraron a su alrededor, sintiendo que el horror de la revelación comenzaba a deslizarse por sus venas. Ahora todo era diferente. Lo que antes creían seguro se había desmoronado. ¿Qué era lo que realmente estaba en juego? ¿Podrían enfrentarlo juntos? ¿O estaba condenada su familia a repetir el ciclo eterno de dolor? La pregunta pesaba en el aire, como un eco aterrador que prometía nuevas revelaciones. El aire pesado se volvió denso, como si un manto de terror cubriera la sala. Javier miraba a Clara, a Sofía, buscando comprensión en sus rostros alterados. El eco del último susurro de Gerardo todavía resonaba en sus cabezas. Son parte de algo más grande. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío le recorría la frente. La idea de ser parte de una maldición ancestral era abrumadora. Sofía, temblando, se aferró a su brazo. «¿Qué hacemos ahora?». Su voz era un hilo frágil, casi quebrándose en el aire tenso de la habitación. «No lo sé, pero tenemos que encontrar respuestas», respondió Javier, su mente girando frenéticamente. Debía actuar. Se giró hacia Clara, que aún parecía tener el rostro pálido por la revelación. «¿Qué sabes de su conexión con nuestra familia?», preguntó, sintiendo que no podían permitir que más secretos los atraparan. Clara cerró los ojos por un momento, como si tratara de recuperar algún fragmento perdido, algo que pudiera encajar en el rompecabezas. «No lo sé del todo. Tengo fragmentos de recuerdos, pero todo es confuso». De repente, un estruendo retumbó en la terraza. Las ventanas temblaron como si un huracán estuviera por desatarse. «¿Qué fue eso?», gritó Sofía, avanzando hacia la puerta, pero Javier la tomó del brazo. «No te acerques». La advertencia dejó un silencio inquietante. Sin embargo, un grito desgarrador emergió de la niebla que comenzaba a rodearlos. Era una voz que no podían ignorar. «¡Javier! ¡Clara!», resonó, la intensidad del sonido envolviendo la sala. El eco les taladraba los oídos. Era el grito de su madre. «¡Mamá!», exclamaron al unísono, la esperanza flameando por un segundo. En un instante, la sala se iluminó brevemente, revelando figuras borrosas en el jardín, sombras que danzaban en una frenesí, como si la noche misma se burlara de ellos. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. De un momento a otro, la figura de su madre se dibujó enfáticamente a través de la bruma. Estaba allí, pero había algo diferente en su mirada, una desesperación que nunca había visto. «¡Javier! ¡Clara! ¡Sofía!», gritó con una voz rota. «¡No! ¡No deben estar aquí!». Más allá de ella, el caos en el jardín se tornó eufórico, como si la locura estallara a su alrededor. Desconcertado,
Javier dio un paso hacia adelante. «Mamá, ¿qué está pasando?». Pero antes de que pudiera obtener respuestas, unas sombras emergieron del suelo, extendiéndose como tentáculos oscuros, dejando una estela de helor a su paso. «¡Sálvense!», gritó su madre, y entonces vino el cambio. Un rayo cayó del cielo en un estallido de luz, golpeando el jardín. Las sombras se agitaban con furia, y Javier sintió que todo a su alrededor comenzaba a girar. «¡No, no, Mom!», gritó, viendo cómo su madre era arrastrada hacia la oscuridad, como un destello que desaparece en la noche. El instante se volvió eterna, y en medio del horror empezó a desvanecerse un secreto que había estado dormido durante años. «¡Es ella! ¡Es ella!», gritó Clara, sus ojos ampliándose en comprensión. Lo que Gerardo dijo, lo que hizo, Javier palpitaba. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas?». Pero antes de que pudiera captar la dimensión de su angustia, todo se iluminó. «Es el momento de la verdad». La voz de su madre resonó, pero no era su madre, o no del todo. De repente, la figura del hombre que habían creído perdido, su padre, surgió del abismo. «¡No puede ser!», exclamó asombrado. Tú nunca moriste». Pero para su horror, se dio cuenta de que ahora era una sombra, una presencia borrosa y distorsionada. «¿No me reconoces?». El eco del padre se convirtió en una risa distorsionada, convirtiendo su risa en un repique aterrador. Siempre supe de la conexión. Solo necesitaban el sacrificio. Entonces, el calor del caos se detuvo de golpe, y en un parpadeo todas las luz y sombras se detuvieron. El jardín se llenó de una energía abrumadora. «¿Qué sacrificio?», aulló Javier, gritando por respuestas. «¿De qué hablas?». «De la sangre que se derramó, de la elección que no hiciste», contestó el padre. En ese instante, una revelación corrosiva atravesó la mente de Javier, como un puñal desgarrando su corazón, dejando atrás más preguntas que respuestas. Clara se dio cuenta. «¿Estás diciendo que tú eres la razón de nuestra maldición?». Su voz temblaba entre la incredulidad y el horror. «Es más que eso. Todos ustedes están atados por mi culpa. Es un ciclo eterno de penas. No pueden escapar». La voz de su padre se desvaneció, empujando a Javier al borde de su mundo. La incredulidad se mezcló con lágrimas en sus ojos. El tiempo parecía haberse detenido. Javier miró a Clara y a Sofía. Pero ¿podrían ellos realmente escapar de lo que estaban atrapados? ¿Podían vencer el legado de sufrimiento y dolor que parecía haber sido sellado por aquella verdad desgarradora que cambiaba todo? La pregunta lo atravesó como un rayo, dejándolo temblando. Javier se quedó helado, las palabras de su padre retumbando en su corazón como un martillo. La sombra que una vez creyó que era su padre, ahora parecía más un monstruo que un hombre. «No, no somos una ilusión. Esto es real», exclamó, el pánico envolviendo su cerebro. La voz de su madre resonaba aún en su mente, instándolo a huir, a escapar de la oscuridad. Pero algo lo mantenía parado. La conexión era demasiado fuerte. Un grito desgarrador interrumpió su batalla interna. «¡Javier, detrás de ti!», gritó Clara, y al volverse, sintió el frío hacer eco en su piel. Una sombra emergía del rincón oscuro, una figura familiar, pero con un rostro distorsionado por el horror. Era Sofía. «¡No! ¡No, Sofía, no!», gritó Javier, extendiendo la mano. Pero su hermana caía. El horror en su expresión era insoportable.
La energía en la habitación palpitaba, y él sintió el estómago revolverle. Un retumbo profundo surgió del suelo, y en un instante todo se iluminó. ¿Qué? Javier apenas pudo pensar. La figura de Sofía se desvaneció, dejando atrás solo un eco de su grito, aquella imagen de su hermana suplicándole en medio del caos. Las sombras comenzaron a crecer, tomando la forma de tentáculos que parecían devorar la luz misma. «¡No puede ser!», soltó Clara, su voz desgarrada, mientras la luz se desvanecía con cada latido del miedo en sus corazones. Y ahí, en medio de la mezcla de alivio y dolor, una figura emergió de las sombras. Era un hombre, pero no cualquiera. Era Gerardo, el mejor amigo de Javier, y su mirada estaba llena de una mezcla devastadora de desesperación y decisión. «Tienes que escucharlo, Javier. Es la clave», gritó mientras una sombra lo envolvía. «Gerardo, ¿qué está pasando?». Javier no soportaba la confusión. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué ahora?». «Porque…». Gerardo se agitó, las sombras retorciéndose a su alrededor. «Porque aquí hay algo que no habéis comprendido. No solo eres tú el marcado. Clara, la clave está en ella. Eres parte de esto, Clara. Tu conexión es ancestral». Las palabras impactaron como un golpe. Javier miró a Clara, cuyas manos temblaban. «¿Qué dice?», murmuró, sintiendo el horror lleno de ansiedad en la sala. Un torrente de recuerdos y emociones pasadas entrelazó sus miradas, la confusión y el amor conviviendo en un solo golpe de realidad. Pero entonces un destello lo iluminó todo. El medallón en el suelo comenzó a brillar con una luz intensa, casi cegadora. «¡No!», gritó Sofía, ahora de regreso, levantándose con una fuerza que parecía sobrenatural. En sus ojos había una revelación. «Estás mal. Todo esto. Sabía. Gerardo, tú fuiste quien hizo esto. Él es el culpable». La sala entera pareció congelarse. Un silencio estalló en una grieta de sorpresa. «¿Qué? ¿Cómo te atreves? Hiciste el pacto. Todo se hizo por tu culpa». Gerardo protestó, pero el aire ya estaba cargado de algo más, una traición cruda. Sofía dio un paso adelante, su frente arrugada de ira. «Tú nunca desapareciste. Te fuiste porque sabías que podías volver. Eres un traidor». El rostro de Gerardo se oscureció. «Nunca quise hacer daño, Sofía», dijo con voz quebrada, el peso de la verdad aplastándolo. «¿Cómo pudiste? Tú eres el que arrastró esto sobre nosotros», gritó Javier, cuando de repente su mundo se sacudió de nuevo. La figura de su padre rugía con una fuerza antigua, como si el sentimiento de culpa se convirtiera en un viento helado que envolvía a todos. Las sombras comenzaron a retorcerse, y Javier sintió el aire volverse irrespirable. El medallón brilló aún más, iluminando la sala con un rayo de esperanza o de condena. «Esto no ha terminado», resonó la voz conocida, la del padre. «Algunos secretos, hijo, son más letales de lo que imaginas. Una elección debe hacerse, ahora». La revelación atravesó cada uno como una cuchilla, pero en el fondo otra verdad comenzaba a aflorar. ¿Qué era Gerardo en realidad? ¿Un amigo? ¿Un enemigo? Y la conexión de Clara. Mientras el mundo a su alrededor giraba, Javier sintió que el peso de su historia caía sobre sus hombros. La pregunta quedó flotando en el aire pesado. ¿Podrían volver a ser una familia? ¿O todo estaba ya condenado? La sala quedó en un silencio tan pesado que parecía que el aire se había vuelto tangible. Los ojos de Javier se movían frenéticamente entre Clara, Sofía y Gerardo, tratando de comprender la caótica revelación que acababa de estallar como un volcán. La sombra de su padre, o lo que quedaba de él, flotaba en el espacio
como un mal sueño que se negaba a disiparse. «Hay tanto que no entiendes», continuó Gerardo, su voz temblando. «La maldición no es solo un peso, es un legado. Un sacrificio debe hacerse cada generación, y uno de ustedes es el seleccionado». Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Seleccionado? ¿Para qué? Cada palabra caía como un golpe, su mente buscando la lógica en el caos, pero no podía encontrarla. ¿Para mantener la familia unida o para asegurarse de que la maldición no te consuma a todos? La desesperación de Gerardo era palpable. Los secretos no son solo de tu padre. Todos los de esta casa tienen algo que ver con ello. En ese instante, una energía oscura comenzó a emanar del medallón en el suelo. La luz titilante se volvió intensa, casi cegadora. Clara retrocedió, pero Javier no pudo apartar la vista. Algo en ese objeto lo llamaba, lo atraía. «¿Qué estás diciendo, Gerardo? Explícate». Gerardo se acercó, su rostro ahora una mueca de dolor. «Tu madre, ella fue quien hizo el trato. Todos los años debes sacrificar algo o alguien. Y ahora ella ha vuelto, y está aquí por esa razón». Un escalofrío recorrió la columna de Javier. «No, no puede ser. Mamá no haría eso». Pero ya comenzaba a dudar. La idea de que su madre fuera parte de una trampa ancestral de algo tan horrendo le revulsaba el estómago. Sofía comenzó a temblar. «Tienes que ser tú, Javier. La historia se repite y tú eres el centro. Eres más que un simple heredero. Eres el ancla». Cada palabra era como un cuchillo que atravesaba su corazón. «No, no, esto no tiene sentido». Pero a medida que hablaban, el medallón crecía en luminosidad. Las sombras danzaban en el suelo, empujando al grupo hacia atrás, como si fueran personificaciones de la tensión acumulada. «¡Escuchen!», gritó Gerardo, con una urgencia desesperada en su voz. «Si no hacen el sacrificio, todos estarán condenados. No solo su familia, sino toda la comunidad». La revelación invadió el corazón de Javier como un fuego voraz. «¿Matarnos?». La desesperanza se apoderó de él. Sus manos temblaron. «¿Quién?». «No hay otra opción», dijo Gerardo, su expresión volviéndose sombría. De repente, Clara dio un paso adelante. «No voy a dejar que esto suceda», declaró. Sus ojos ardían con determinación. Pero el brillo en su mirada escondía algo más, una fuerza oscura, algo que Javier nunca había visto. «Clara, ¿qué haces?», preguntó, su voz baja, asustada. «Lo que tengo que hacer», gritó ella, sus manos alzándose hacia el medallón resplandeciente. «Soy parte de esta familia de maldición también. Soy yo quien puede romperla». «No, Clara, no lo entiendes», imploró Sofía. Pero ya era demasiado tarde. Clara se lanzó hacia el medallón con un grito desgarrador. El silencio estalló en un cataclismo de luz. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una luz blanca lo envolvió todo, desdibujando las sombras, mientras un grito desgarrador reverberaba en su mente. Era la voz de Clara, destrozando el aire, pero no solo por la angustia. Fue un grito de transformación. La luz palpitó en el aire y desde el centro emergió una figura. Era Clara, pero no era solo Clara. Cargaba consigo toda la historia de las generaciones pasadas, con una mirada que escudriñaba el alma. «Debo ser la clave», clamó, su voz resonando con un eco de poder desconocido. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. Su corazón se detuvo. Las verdades que había conocido hasta ahora
se desvanecieron. Ya no sabía quién era realmente Clara, y antes que pudiera procesar, un estruendo sacudió la casa. Las sombras se transformaron en ríos oscuros, buscando liberar la verdad oculta. Una luz oscilante iluminó algo en la esquina de la habitación. Una puerta que nunca había visto antes, que estaba sellada, ahora se agitaba. ¿Qué había detrás de ella? ¿Era el secreto que habían buscado toda su vida? La tensión estaba en su punto más alto, mientras todos miraban en silencio, sin saber si debían avanzar o retroceder. Las preguntas se acumulaban. ¿Era Clara el sacrificio que debían hacer? ¿O era la salvación de todos? La puerta temblaba. Una segunda oportunidad asomando, pero ¿a qué costo? ¿Podrían desvelar el eco de la verdad sin caer en la oscuridad que los envolvía? Javier se dio cuenta de algo aterrador. Su vida había cambiado en un instante, y ahora todos ellos debían decidir: abrir la puerta hacia lo desconocido o quedarse atrapados en la trampa de su historia. La tensión se cortaba en el aire, como un hilo frágil a punto de romperse. Javier sentía cómo su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y confusión girando dentro de él. Clara, Sofía y Gerardo lo miraban, pero no había tiempo para procesar lo que acababa de suceder. El medallón en el suelo brillaba, y la figura de Clara se alzaba, resonando en el espacio como un destello del pasado, una luz que también traía sombras. «Debo ser la clave», clamó. Su voz era ahora un eco de poder y dolor. Pero justo cuando todos pensaban que ella era el Salvador, un estruendo horrendo cortó el aire. La puerta al fondo empezó a tambalearse, como si algún poder oscuro intentara liberarse. Javier se giró, sintiendo que el horror crecía. «¿Qué demonios es eso?», gritó, pero las palabras apenas salieron de su boca. De repente, la puerta se abrió con un golpe ensordecedor. Un viento helado irrumpió en la sala, como una tormenta que se desataba, haciendo volar papeles, y el collar brilló intensamente. Una figura encapuchada apareció en el umbral. Era un hombre, pero algo en su mirada lo hacía parecer espectral. «El ciclo no se romperá», dijo con una voz grave, con un eco que retumbaba por el pasillo. «Nunca lo hará». Los rostros de todos se oscurecieron. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, apenas conteniendo el pánico. «¿Qué quieres?». La figura avanzó, y en un movimiento rápido se quitó la capucha. El aire se volvió espeso. Una verdad aplastante llenó la habitación. Era su abuelo, ese hombre al que nunca habían conocido, que habían creído muerto. Sus ojos estaban llenos de un sufrimiento profundo. «Soy el que deben sacrificar y el que les ha estado observando». Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No, no puede ser. La incredulidad llenaba cada rincón de su mente. Su madre siempre había hablado de él como un recuerdo, pero este enigma lo atravesó como una espada. «¿Por qué estás aquí?». «Para decirte que la maldición no es solo de la sangre», explicó, su voz temblando con la reverberación de su dolor. «Es de elección. Tú, Javier, debes decidir entre salvar a tu familia o condenarla». Las palabras destellaron en la habitación como relámpagos. Todos se miraron, petrificados. «¡No! ¡No puedes hacer esto!», gritó Clara. Sus ojos ahora resplandecían con una mezcla de furia y miedo. «No puedes dejarnos en esta oscuridad». Lo que no saben es que todos ustedes tienen un vínculo que va más allá de la sangre. Todos son parte de la misma historia, continuó el abuelo, su mirada fija en cada uno de ellos.
El pasado, el presente y el futuro son uno. Lo que vivieron, lo que sufrieron, todo está escrito. Un estremecimiento recorrió a Javier. La revelación era abrumadora. ¿Cómo puedo romper el ciclo? La pregunta colgaba en el aire, tensa. Pero entonces algo extraño ocurrió. De repente, el medallón, brillando con una luz intensa, se fracturó, rompiéndose en 1000 pedazos. A medida que caían, las luces alrededor comenzaron a parpadear, y una risa, fría y distante, resonó por la sala. Nadie se movía. La habitación se llenó de ecos de risas burlonas, de sombras danzantes. Ahora ya no hay escapatoria. Resonó una voz conocida, la de su madre. Todos giraron, y ella apareció, como un espectro del pasado, con su rostro triste pero poderoso. La elección está hecha. Mamá, Javier apenas podía hablar. ¿Qué has hecho? Un nudo de desesperación se formó en su garganta. Lo que tenía que hacer. Y ahora cada uno de ustedes debe decidir, dijo ella, apuntando hacia el abuelo, que a su vez le sonreía. El hogar es el principio y el fin. Todo se volvió una tormenta de emociones. No, esto no puede ser, gritó Sofía. No puedes dejarnos así. Pero en un instante el suelo tembló. Javier sintió que perdía el equilibrio. La sala se oscureció de repente. Las luces se apagaron y se escuchó el sonido de un reloj, marcando la cuenta regresiva. La pregunta quedó flotando. ¿Están listos para enfrentar lo que han descubierto? Las sombras comenzaron a cerrar el espacio, y la presencia del abuelo se desvaneció. Una última risa retumbó en su mente. Javier se sintió atrapado en una telaraña de destino. En cuestión de minutos, todo había cambiado, y las consecuencias de las decisiones estaban a punto de estallar. La verdad estaba más cerca, pero ¿podrían soportarla todos juntos? ¿O se hundirían en la oscuridad que acechaba? El caos envolvía la sala, una tormenta de emociones y revelaciones tan intensas que casi podían tocarse. Las sombras vibraban y el medallón, ahora hecho añicos, dejaba caer fragmentos brillantes que iluminaban el rostro de Javier. Sentía que todo se desmoronaba, que el eco de su historia resonaba como un tambor distante. «Javier, toma la decisión», gritó Clara, su voz apenas un hilo en medio del estruendo. Sus ojos brillaban con determinación, pero el temor se reflejaba detrás. «No puedes dejar que esto termine así». Pero la figura de su abuelo seguía imponente, un recordatorio de los fantasmas del pasado que aún pesaban sobre ellos. «El sacrificio es la única salida», dijo, su tono grave como un trueno. «Decidan, y que el destino les muestre el camino». Las palabras reverberaban en el aire, y Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Sacrificarse? ¿Perder a alguien que amaba? Sofía, aún tratando de comprender, murmuró: «No podemos salvarnos si lo hacemos». ¿Qué pasa con Clara? La tensión crecía, como una cuerda tensada a punto de romperse. Al instante, un grito de horror llenó la sala como un eco que ensordecía. «¡Mamá, no!». Sofía corrió hacia la figura que se estaba desvaneciendo. «¡Detente!», gritó Javier, pero ya era tarde. La sombra de su madre se alzó, disolviéndose en la niebla, llevándose consigo las últimas esperanzas. Un silencio sepulcral llenó la habitación, y entonces, como un torbellino, la verdad golpeó a todos. La maldición no era solo un ciclo, era un camino de desamor y redención. «Lo haré», exclamó Clara, su voz firme y clara.
resonando en el aire. Soy yo quien debe sacrificar algo o a alguien. Las palabras caían pesadas y Javier sintió el miedo en su pecho. No, Clara, no quiero perderte, imploró, la desesperación llenando su ser. Es la única manera de romper la maldición, dijo Clara, sus ojos firmes y decididos. Javier no podía soportar la idea de su pérdida, pero dentro de él una chispa de esperanza surgía. ¿Y si hay otra forma de hacerlo?, preguntó, su voz apenas un susurro. «Busquen el medallón. Hay algo más que aún no comprenden», exclamó Gerardo, sus ojos fijos en los restos resplandecientes. Con un empujón de valentía, Javier se agachó y recogió un fragmento pulido del medallón. La luz que emanaba era cálida y envolvente. De repente, una visión le golpeó la mente. Su madre y su abuelo, juntos, con una sonrisa brillante, rompiendo la maldición a través del amor y el sacrificio. No se trata de perder, se trata de elegir lo que uno ama más, reflexionó, su corazón latiendo con fuerza. Todo fluía, como si la respuesta estuviera en sus venas. Mirando a Clara, vio compasión en sus ojos. «Podemos salvarnos juntos», murmuró. El aire comenzó a vibrar. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sofía, su voz temblando. «Vamos a volver a unirnos, a romper el ciclo, cada uno en nuestra escala». Javier sintió que sus palabras cobraban vida. No se trata de un sacrificio personal, sino de entender que la unión es nuestra fuerza. Las sombras titilaron. La atmósfera cambió. «¡Hacemos esto juntos!», gritaron a la vez, entrelazando sus manos. El medallón resplandeció con fuerza y en un estallido de luz envolvió a todos. Y ahí estaba su madre, de pie, hermosa y radiante. Lo han hecho, han elegido el amor, la familia, la esperanza. Con su voz disolvió las sombras y la oscuridad comenzó a disiparse. La presencia del abuelo se desvanecía, una sombra más ligera ahora. Era un ciclo roto, una historia reescrita. La casa tembló, pero Javier sintió al fin una paz. Las sombras retrocedieron. La maldición había terminado. Al sol de la mañana, la luz brilló en sus rostros, tejiendo nuevos caminos en el universo. «Nos encontramos en el legado de lo que elegimos ser», susurró Javier, el aire lleno de nuevas posibilidades. Él, Clara y Sofía se miraron. Con una sonrisa, supieron que eran más fuertes juntos y lo que habían perdido no era más que el camino hacia lo que podrían lograr. «No olvides la verdad que abrimos hoy», dijo Javier, abrazando a sus seres queridos. Pero en su pecho aún pulsaba una pregunta, un eco persuasivo. ¿Cómo seguirían adelante? Ahora, tú, querido lector, no te quedes atrás. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo que mantiene vivas estas narraciones. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Si te gustan las historias sobre agricultores, sobre la vida cotidiana en la granja, y quieres saber qué sucede realmente en la vida diaria de los agricultores más grandes del mundo, las historias ocultas de los dueños más ricos y los secretos de las campesinas que los medios no revelan, echa un vistazo a nuestro libro virtual con las historias más famosas y secretas de la granja. Haz clic en el primer enlace de la descripción del video y consigue el tuyo ahora. Tienes que verlo.